Saludándoles en el maravilloso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Trayendo en esta hora un tema maravilloso para ustedes, tema que sé que será de bendición. Y el tema que traemos para hoy lo hemos titulado Jesucristo, el solo y único mediador. Maravilloso tema. Y el texto que vamos a tomar como base lo encontramos en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 4, que a la letra dice, el cual quiere, o sea Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Generalmente cuando leemos un texto como este que acabamos de leer, pasamos por alto los detalles que tiene. Muchas veces ignoramos los contextos que anteceden al texto y los contextos que preceden al texto. Y no percibimos la importancia de algunas frases o palabras que el autor nos quiere resaltar. El texto nos enseña, según Pablo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, es un querer de Dios que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero que para ser salvos, lo primero que deben hacer es conocer la verdad que hay un solo Dios, contrario a las creencias que había en Éfeso en el año 64 después de Cristo, cuando fue escrita esta carta, donde reinaba el politeísmo. Lo segundo que resalta el texto es que hay un solo mediador. Así como hay un solo Dios, el texto recalca que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice que el mediador es Jesucristo hombre. Pablo hace énfasis en la frase Jesucristo hombre, porque sonaría distinta la frase si solo dijese que el mediador es Jesucristo. Pero resalta que el mediador es Jesucristo, pero Jesucristo hombre. Porque en el capítulo 1 nos presenta a Jesucristo como Dios. El verso 16 y a la letra dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, recalca Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de igual modo lo afirma en la carta a los romanos, en el capítulo 9, el verso 5, en la cual Pablo dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y en su carta a Tito, de igual manera, nos dice que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En estos dos versos que acabamos de leer, nos recalca que Jesucristo es Dios. Por tal razón, hace énfasis en que el mediador es Jesucristo hombre. O sea, que lo que nos quiere enseñar es que Dios se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y ser nuestro Salvador. Alguien dirá o preguntará, entonces Dios murió en la cruz del Calvario. ¿Usted qué cree, según esta declaración? La respuesta la da Pablo al hacer énfasis en que el mediador es Jesucristo hombre. O sea que quien murió en la cruz del Calvario
es el hombre llamado Jesús. Porque Jesucristo como Dios y siendo el Espíritu eterno o la vida misma, pues no puede morir. Lo que murió en la cruz fue la humanidad, el hombre Jesús. Cuando recalca la frase Jesucristo hombre, da a entender que también hay un Jesucristo Dios. Por tal razón, al iniciar el capítulo 2 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Si se fija, Dios es nuestro Salvador, enseñando que el Salvador es Dios mismo. Si Dios mismo no fuese nuestro mediador y Salvador, los reclamos de hombres como Job e Isaías no tendrían sentido al cuestionar a Dios, al hacer juicios contra el hombre. Fijémonos lo que Job le dice a Dios. Job en el capítulo 9, el verso 32 dice, porque no es hombre como yo, le dice a Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro, árbitro es mediador, que ponga su mano sobre nosotros dos. Y le hace una pregunta, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Y dice Isaías en el capítulo 64:1, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Y le pregunta, ¿te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Tremendas preguntas. Si Dios no se hubiese manifestado, pues estas preguntas no tendrían sentido. Sin la manifestación en carne de Dios, estaríamos ante un Dios sin acceso a Él. Estaríamos ante un Dios que no comprende nuestro dolor y nuestras angustias. Sí, estaríamos ante un Dios que Él no nos entendería porque no ha sentido nuestro dolor. Pero sabemos que Dios se manifestó en carne y dice que Él es compasivo y se compadece del que es tentado, porque Él mismo padeció siendo tentado. Ahora veamos qué es un mediador, para poder entender qué hizo Dios. Porque si no entendemos qué es un mediador, no vamos a poder entender la obra que hizo Dios. Mediador, en el idioma griego, viene de una palabra que se llama mesites. Es uno de los títulos más grandes del Señor Jesús. Proviene de la palabra griega mesos, que en este caso significa en medio. Por tanto, mesites quiere decir uno que media para unir dos partes. También significa árbitro, como lo vimos en Job. Un árbitro, un mediador o un mesites es fundamentalmente una persona cuyo cometido estriba en conciliar dos partes, que se han privado mutuamente del trato y de la comunicación que tenían antes entre sí. O sea, en dos personas que estaban enojadas, pues el mesites o mediador lo que hacía era tratar que volvieran a tener amistad y que lo que los alejaba, pues a través del mediador, todas esas cosas quedaran perdonadas y olvidadas y volvieran a tener comunión. Esto es lo que Jesús hizo entre nosotros y Dios. Estábamos lejos de la presencia del Señor y el Señor Jesús, o sea, el hombre Jesús, pues sirvió de mediador entre Dios y los hombres. Pues la palabra mediador también significa fiador, garante y hasta padrino. Se llamaba así al hombre que respondía por la comparecencia de otro ante los jueces. Pero las palabras se usan especialmente respecto de garantizar el pago de una deuda
o de dar una fianza. O sea que el mediador o fiador era el que respondía en una deuda. Si un hombre deseaba solicitar un préstamo o un crédito, necesitaba de alguien que saliera fiador por él. Necesitaba de un mesites. El mesites o mediador era el hombre, fíjese bien, que estaba dispuesto a pagar la deuda de su amigo. Jesús es el mesites idóneo o el mediador idóneo. No puede haber otro que no sea Jesús. Con respecto a la deuda que nosotros tenemos con Dios, la misma palabra nos presenta el gran misterio de Cristo, que es a un tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. He aquí la razón por la que Él, y solo Él, es el único mediador entre Dios y el hombre. El mediador para la salvación debía cumplir con varios requisitos, los cuales solo Dios manifestado en carne podía cumplir. Lo primero que debía tener era que debía ser amigo de las dos partes, a mediar. Busquemos un hombre que fuera amigo de Dios y amigo del hombre, pues no lo hallamos. Debía mostrar a Dios a los hombres y representar a los hombres ante Dios. Eso es otra cosa que solo él la podía cumplir. El mediador, como tercer punto, debía morir. Qué problema el que había. Por eso Jesucristo era el único mediador, la manifestación de Dios en carne, porque en la tierra no había un hombre que cumpliera con esos requisitos. Hebreos, el capítulo 9, el verso 15, nos da ilustración sobre la parte que el mediador debía morir y explica qué tipo de mediador debía ser ese. Así que, dice Hebreos, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea que el mediador debía morir, para la remisión de las transgresiones. Si no moría el mediador, no podía haber remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El mediador también, como otro punto más, debía derramar su sangre hasta la muerte. El capítulo 12 de Hebreos, el verso 24, nos lo corrobora. A Jesús, dice el texto, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque tal sumo sacerdote, fíjese bien, nos convenía o debía ser santo, ahí perdían todos los hombres, inocente, descalificados todos por completo, sin mancha, no había cómo encontrar un hombre sin mancha, apartado de los pecadores, o sea, santo, menos, no había ningún hombre con esas características. Y esta otra sí es todavía más grande y hecho más sublime que los cielos, cosa que ningún ser humano descendiente de Adán podía cumplir. Con estas cositas quedaron descalificados todos los seres humanos. No había hombre que pudiera hacer eso. Debido a ese propósito fue la manifestación de Dios en carne. La mediación de Cristo no se limita a su obra de redención terminada. Nunca se suspende su actividad mediadora, siempre está mediando. En nuestra participación de los frutos de la redención, dependemos de la continua intervención de Jesús como mediador. Nuestro acceso a Dios y a nuestra introducción a la gracia, a esa gracia que da Dios, se realizan por intermedio de Él. Él y solo Él nos lleva a la presencia del Padre Celestial. Es por intermedio de Él que reina la gracia. No hay otra manera de que reine la gracia. La aceptabilidad de la adoración y el servicio del creyente surge de la virtud y la eficacia de la mediación de Cristo. Sin la mediación de Cristo, o sin Dios en su manifestación en carne mediando, nuestra alabanza no llegaría a los cielos, ni nuestros sacrificios.
y no hay sacrificio espiritual a menos que sea ofrecido por intermedio de él, como nos lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:5. Este ministerio se refiere particularmente a su oficio de rey y sacerdote. Él es el sacerdote para siempre, como lo dice la Escritura, según el orden de Melquisedec. Un aspecto importante de este ministerio sacerdotal, y digo sacerdotal, pero en los cielos, es la intercesión dirigida al Padre, o sea, al Espíritu Eterno, que abarca todas las necesidades del pueblo de Dios. Y cuando digo intercesión no significa que hay un ser pidiéndole a otro, sino que esa manifestación en carne es la que media o intercede ante el Espíritu Eterno de Dios y ante la justicia de Dios, ante lo que Dios ha establecido. Él satisface todas las exigencias de las luchas del creyente. Cada gracia concedida a los hombres llega a través del canal de la intercesión de Cristo, hasta que la salvación que ha asegurado para los suyos alcance su culminación de conformidad con su imagen. Él es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios, como dice Hebreos 3:1. En su oficio real ha sido exaltado por encima de todo principado y poder, y reinará con el fin de sujetar a todos sus enemigos a su dominio. Este es el dominio mediador de Cristo y comprende toda la autoridad en el cielo y en la tierra, mediando en su manifestación en carne por los hombres, porque no había hombre que pudiera hacer lo que él hace. No había hombre para mediar. Para los judíos habían muchos mediadores. Ellos creían que los ángeles eran mediadores. Para los griegos también había toda clase de mediadores. Plutarco decía que era un insulto a Dios, el concebir en nuestra mente que estuviera de alguna manera involucrado directamente en el mundo Dios. O sea que Plutarco decía que Dios se valía solo de ángeles y semidioses y hasta de demonios para poderse comunicar con el hombre. El hombre no tenía acceso directo a Dios, ni según el pensamiento judío, ni según el pensamiento griego. Pero por medio de Jesucristo, el cristianismo tiene acceso directo, que nadie puede interrumpir ese acceso. Cualesquier persona, en cualesquier momento, tiene ese mediador las 24 horas del día. Pablo pasa a llamar a Jesús el que dio su vida en rescate por todos. Hay un solo mediador, y ese solo mediador se dio como rescate por todos, dice Pablo. Esta designación fue hecha para beneficio tanto de los judíos y de los gentiles de toda nación, hasta para usted que está escuchando este video, para que todos los que lo quieran pueden ir por este camino al trono de la misericordia del Dios que perdona. O sea, como el mediador ya está, toda persona puede llegar hasta el trono de Dios por la misericordia que se nos da por la manifestación en carne. ¿Y a qué vamos? A buscar la reconciliación con Él. Por eso Cristo es el mediador, porque Él y a través de Él es que somos reconciliados con Dios. Los que son salvados deben llegar al conocimiento de la verdad, porque ese es el camino designado por Dios para salvar pecadores. Si no conocemos la verdad, si no conocemos verdades como esta, no podemos ser gobernados por la verdad misma. Porque quien no entiende esto, ¿cómo va a ser gobernado por ese mediador si no lo entiende? Y no alcanza a comprender el grande amor de Dios para con nosotros. Quien no tenga este mediador, no tiene al verdadero Dios. Porque es que no le ha creído al verdadero Dios y a su mediador. Mediadores en el antiguo pacto hubieron muchos,
pero solo prefiguraban al verdadero mediador. Y cuando digo muchos, es porque hombres como Moisés, que intercedían por el pueblo, y aún los profetas, pues prefiguraban al verdadero mediador que es Cristo. Levíticos 25, verso 48, dice que permitía que un esclavo vendido fuera redimido por uno de sus hermanos. Ahí estaba la verdadera redención. El único que lo podía rescatar era un familiar. Dios pues se hizo hombre. Debido a eso fue la manifestación en carne, a fin de que siendo hecho semejante a nosotros, en todas las cosas, con excepción del pecado, como nuestro hermano mayor nos redimiese. Mateo 20:28, pues nos habla de esto. El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial. No está limitado a una raza, o a un sexo, o a un trasfondo nacional. Dios ama a todo el mundo y por tal razón envió o le dio una misión, porque enviar es dar una misión, a su Hijo o a su manifestación en carne para salvar a todos los pecadores. O sea que ese mediador sirve para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier época. Nunca asumas que alguien está fuera de la misericordia de Dios, o más allá de alcanzar el ofrecimiento de salvación que Dios da a través de este mediador. Se deben rechazar todas las doctrinas que pretenden que el hombre necesite de la mediación de otros para llegar a Dios. No hay institución, ni hombres, ni santos, ni ángeles, ni la Virgen María, la Madre del Señor, a quien la Iglesia de Roma le atribuye el título de mediadora de todas las gracias. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia contra este mediador, que es más sublime que los cielos. Incluso es el mediador de ella. Si ponemos a cualquier otro mediador entre nosotros y Dios, o si ponemos a María para que incline el corazón de su Hijo en nuestro favor, como lo enseña la Iglesia de Roma o la doctrina católica, contradice la afirmación de primera de Timoteo 2:5, el texto que leímos inicialmente, de que hay un solo mediador, no dos mediadores, porque decir que María media a favor del hombre estaría contradiciendo este texto y estaría contradiciendo a Jesucristo, ya que es el único que cumple con todos los requisitos que debe tener el mediador exigido por Dios en la gracia redentora. Una de las características de este mediador es que debía ser más sublime que los cielos. El único que es más sublime que los cielos es Dios. La palabra sublime viene del latín sublimis y es un adjetivo que significa excelso, eminente, de elevación extraordinaria, altísimo, majestuoso, porque Él es el único que está por encima de todos los cielos. No hay otro más majestuoso que Jesucristo, ni más excelso que Él, ni más eminente que Él. El único que tiene una elevación extraordinaria. Dice Efesios 4:10, el que descendió, el Dios de los cielos, el Padre Celestial, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si alguien tiene otro Dios fuera de Jesucristo, pues le tengo una mala noticia. Para usted que cree en otro Dios fuera de Jesucristo. Este, o sea, Jesucristo, subió por encima de cualquier cielo donde haya algún Dios. Él subió por encima de todos los cielos que existen. Y dice, ¿para qué? Para llenarlo todo con su presencia. Por eso es que Jesucristo es Dios. Porque el único que llena todo con su presencia es Dios. Pues Jesucristo subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo, incluso el corazón del ser humano. Jesucristo es más sublime que los cielos porque está por encima de ellos. Por eso se le dice el Altísimo. Y el Altísimo es Dios. Su manifestación en carne es nuestro mediador. Por eso es que es grande el amor de Dios. Por eso la Escritura dice de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, dio esa manifestación en carne para que todo aquel que crea en esa manifestación en carne no se pierda. ¿Y sabe por qué no se pierde? Porque tiene al mediador que Dios exige. Sin ese mediador, sin el nombre de ese mediador en las aguas del bautismo, usted está perdido. Sin el nombre de ese mediador, usted no puede reclamar la herencia o el testamento que se nos da a los hijos cuando el testador muere. Porque solo los que tienen el nombre del Señor son los que reclaman. Grande es este mediador. Creo que lo necesitamos. Pues el que no lo tiene. Y lo necesitamos en el sentido de que dependemos de Él cada día para mediar porque estamos rodeados de debilidad. Y muchas veces en las pruebas somos vencidos. Pero este mediador es misericordioso porque siente lo que el hombre siente. Padeció y fue probado en lo que el hombre es probado. Nadie los ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno le dice la verdad. Los amo en el amor del Señor. Hasta una próxima oportunidad. Recuerde suscribirse.